¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la clase de la semana 22 de la materia de historia. Seguimos con el tema de guerras y grandes guerras. ¿Ok? Antes de empezar, les recuerdo, el enlace a la actividad está abajo del video en la descripción. ¿Ok? Ahí está el enlace a un formulario que vamos a contestar respondiendo las preguntas y realizando la actividad. ¿Ok? Bueno, seguimos con las guerras. Hablamos ya de las dos grandes guerras mundiales, la primera y la segunda, que son las que se han llevado a cabo. Terminamos hablando sobre un poco del fascismo, de cómo surgen los estados autoritarios y de cómo en Italia y en Alemania toman control, pues, Mussolini y Hitler. ¿Ok? Bueno, nos vamos a concentrar en este momento un poquito en Hitler. ¿Ok? Vamos a abarcar el tema guetos y campos de concentración y exterminio. ¿Ok? Después vamos a ampliar un poco, a hacerlo más específico en odio, persecución y exterminio. ¿Ok? Bueno, lo primero que necesito que observen es la siguiente imagen. ¿Ok? Analícenla un poco, véanla, observenla detenidamente, vean cómo en el centro de la imagen tenemos a un par de damas, por ahí cerca de ellas está una pequeña, atrás un caballero, varias mujeres y a los costados guardias de Alemania, de la Alemania nazi. Y acá al fondo pues vemos humo, vemos un pequeño incendio probablemente. ¿Qué es lo que ven? ¿Ok? ¿Ya vieron bien la imagen? Ahora, en esa actividad que les comenté al principio vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Qué es lo que sucede en esta escena? ¿Qué es lo que vemos en la imagen? ¿Y por qué los soldados custodiaban a la gente? ¿Por qué iban prácticamente marchando alrededor? ¿Por qué los estaban cuidando? ¿Por qué estaban cuidándose de ellos? Eso es lo que hay que contestar. ¿Ok? Bueno, eh, en esa imagen, en la imagen que estamos viendo, pues vemos a diferentes familias judías que son obligadas a salir de sus hogares. ¿Para qué? Para trasladarse a lugares especiales que el gobierno nazi había establecido para que la población alemana no tuviera que convivir con ellos. ¿Con quiénes? Con los judíos, con los gitanos, con homosexuales y demás. ¿Ok? Empezaron a mandarlos a otro lado que llamaremos campos de concentración. ¿Ok? Ese es el nombre que reciben. Son campos de concentración porque ahí ponemos a todos los judíos. Bueno, debido al enorme impacto que tiene este nazismo en la humanidad, pues ha sido un tema de estudio en numerosas ocasiones y también ha sido motivo de la elaboración de películas, de novelas, de programas de radio, entre muchísimas cosas. Seguramente ustedes han visto alguno, ¿ok? Y pues como vimos en el tema anterior, el régimen nazi tuvo una pues una inspiración fascista, ¿sí? Por ello, la persecución de judíos y otros grupos pues tienen carácter de los que puede poseer esta ideología fascista. Y aquí la vamos a ver punto a punto qué es lo que le da a ese fascismo sus características. Aquí tenemos las principales características del fascismo, son 6 y las vamos a ver una por una. La primera, los valores democráticos como las decisiones tomadas por la mayoría de la población se anulan para apoyar a un solo líder fuerte e impositivo. Ojo, que esto es muy importante, no existe democracia, no hay decisión del pueblo, no hay soberanía. Y la soberanía, en caso de que existiese, no recae en todo el pueblo, no recae en toda la nación, recae en una sola persona y esa persona es el líder impositivo. ¿Por qué impositivo? Porque no permite el consenso en la toma de decisiones. No existe democracia, no existe la aportación popular. ¿Ok? Otra de las características es que los derechos individuales se limitan en favor de supuestos derechos colectivos. Ya no existes como individuo, existes como parte de una sociedad más grande, pero no como individuo. ¿Okay?
De esta forma, pues la libertad del individuo se limita, quedando suspendida a la acción, perdón, supeditada a la acción del mando superior. ¿Qué quiere decir? No puedes hacer nada si alguien con un mayor rango no está autorizado a darte esa indicación. Más sencillo, no puedes hacer nada que alguien más de mayor rango o de mayor jerarquía no te diga que lo tienes que hacer. ¿Ok? La libertad de pensamiento se limita o se suprime. Muchos de estos regímenes fascistas se caracterizaron por incendiar bibliotecas enteras, por incendiar montones y montones de libros, por incendiar montañas de libros, para que su población pues, no accediera a cierta literatura, a ciertos escritos, a ciertos textos, pues que eran contrarios a su postura. ¿Ok? Y la fuerza pública se aplica para obligar a todos los que disienten a cumplir el supuesto ordenamiento de la colectividad. En estos regímenes, la fuerza pública, como pudiera llegar a ser la policía, no está para el bien del pueblo, no está para cuidarlo. En cierta forma lo hace, cuidando que los intereses de ese supuesto orden colectivo sucedan. Y si no suceden, van a hacer que por la fuerza pase. ¿Ok? Y al final, una de estas últimas características es que se inculca en las masas una idea simple, la superioridad moral, espiritual, racial o de aspecto físico para suprimir lo que es diferente. ¿Ok? Es decir, a las personas se les enseña desde pequeños que esa sociedad, ese pueblo es superior al resto y hay que mantenerlo de esa forma. ¿Ok? Es por eso que existe esa importancia. ¿Sale? Bueno, la siguiente actividad es bastante interesante. Les voy a dejar por abajo el enlace a diferentes películas que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial. Van a ver por lo menos tres. Ahí separé yo las principales tres que recomiendo que vean. Abajo hay otro enlace que nos lleva a más películas, pero por lo pronto ahí están. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividirnos en dos columnas como las que tenemos aquí. A la izquierda vamos a poner tres cosas, el título de la película, de qué trata la película en específico, explíquenme de qué personajes habla y cuál es la trama que desarrollan, y al final, qué aporta el tema de tu investigación, es decir, qué aporta el tema que estamos viendo sobre campos de concentración y Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una, que es La lista de Schindler de Steven Spielberg, filmada en 1993. ¿De qué trata? Trata sobre Oskar Schindler, quien salvó de morir en campos de concentración a más de 1,000 judíos polacos. ¿Sí? Así quiero que me expliquen de qué trata la película. El personaje principal, cuál es su misión, qué es lo que logra hacer. Y al final, pues, ¿qué nos aporta a este tema en específico que estamos estudiando en historia? Por ejemplo, esta película, La lista de Schindler, pues muestra cómo el odio hacia los judíos fue creciendo hasta llegar al extremo de buscar el exterminio masivo de todos ellos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer con esta tarea. ¿Sale? Es bastante simple, es bastante rápida, bastante sencilla. ¿Ok? Bueno, pongan atención en esta imagen. Ustedes como personas, ¿han vivido o han visto alguna situación de discriminación? En cualquier lugar, en su escuela, en su comunidad, no sé, piensan que esto todavía se sigue practicando en el mundo y ¿por qué? ¿Por qué piensan que se sigue practicando en el mundo? Los dejo con esa reflexión. ¿Ok? Vean esta imagen y piensen en situaciones de discriminación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, las condiciones sociales y políticas económicas propiciaron en Alemania el surgimiento de una ideología, el nacionalsocialismo. Esta ideología que podríamos resumir como nazismo, el nacionalsocialismo es el nazismo. ¿Ok? Un minuto.
Una pequeña pausa, chicos, un pequeño corte. Bueno, hablábamos de que las condiciones sociales, políticas y económicas propiciaron en Alemania el surgimiento de una ideología, el nacionalsocialismo o nazismo, ¿ok? Que utilizó la exaltación del nacionalismo, el racismo, para explicar los males y sufrimientos del pueblo. Que como sabemos, pues ese pueblo ario era en Alemania las personas de raza más blanca o que ellos consideraban más puros. Y pues para enfrentar el grave problema que representaba la crisis económica de los años 30, pues así como la frustración de una nación que había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, pero que seguía ansiando imponerse a otras potencias de Europa, responden con la exaltación de estas ideas nacionalistas. ¿Okay? La desconfianza hacia los judíos o gitanos pues no surgió con el nazismo alemán, era una situación que existía desde muchísimo tiempo atrás por motivos religiosos, culturales y económicos. Pero vamos a hablar un poquito de los judíos. ¿Quiénes eran el pueblo judío? Pues este fue un grupo que en 1400 a.C. conquistó el occidente de Asia, llamado Canaán, ¿ok? Desplazando a pueblos originarios de la región. En su seno se desarrolló una religión que los hacía considerarse el pueblo elegido por Dios y los impulsaba a sentirse diferentes de todos los demás pueblos, por lo que buscaban mantenerse apartados a pesar de que al inicio del siglo pues ya existían numerosas comunidades judías a lo largo del Imperio Romano, sobre todo en Asia Menor. En el año 70 después de Cristo, tras rebelarse contra el Imperio Romano, pues su ciudad capital, Jerusalén, fue destruida y arrasada por este mismo imperio, el romano, por lo cual pues, la mayor parte de su población huyó hacia numerosas regiones de Asia y Europa, viviendo así en el exilio. Y así, en el exilio, pues este pueblo se distinguió por su habilidad en el comercio y en la industria, generando así grandes riquezas, por lo cual en diversos momentos de la historia pues se promovió el odio y la desconfianza hacia este pueblo, hacia el pueblo judío. Durante la Edad Media, ya más adelante en el tiempo, se les persiguió en Francia y España, ya que eran considerados, además, como los asesinos de Jesús de Nazaret, un judío del siglo I que fundó un movimiento religioso que terminó por convertirse en la religión cristiana, dominante en Europa del siglo IV. Por otro lado, pues desde aproximadamente el siglo XV surgió un pueblo originario de India que, a diferencia de otros, no buscó crear un estado propio, sino que permaneció como un pueblo nómada, es decir, un pueblo en constante movimiento que no se estableció en un solo territorio, conocido como gitanos, romaníes o gypsy. A este pueblo se le ubicaba originalmente en Europa del Este, pero su movimiento, que no se estableció en un solo territorio, pues se extendió ampliamente por diversas regiones del continente europeo. Y en muchas ocasiones se les identificó como un grupo cerrado, negándose a integrarse en el desarrollo de las naciones europeas y su evolución de pensamiento. Por ello se le consideraba unos ignorantes y portadores de supersticiones, porque creían más en estas cosas del destino, de la suerte y demás. En Prusia, en el siglo XIX, pues se consideraba parásitos a los judíos pobres y abusivos a los judíos ricos, y a los gitanos un pueblo inferior. Pero el nazismo, pues agregó en su discriminación un elemento, el aspecto exclusivamente racial, cuestión de raza, ¿ok? Bueno, a pesar de que a principios del siglo XXI la biología dejó de usar el término raza, la antropología aún lo utilizaba. Por ello, el programa del Partido Nacionalista de 1920 se afirma que existe una raza aria pura, que es en la que se fundamenta el partido de Hitler. Y esta raza, pues según es descendiente de los primeros pobladores blancos de Europa, que pues se consideran superiores a los demás. Y además decía el programa que ninguna otra raza podría formar parte de la nación alemana y que a los no arios se les debían revocar sus derechos como ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Pues que en este programa del partido, si no poseías las características de la raza aria, pues prácticamente no se te podía considerar como un ciudadano, ¿sí?
Y lo mismo se aplicó a otros grupos de gente considerada imperfecta o indeseable. ¿Como quiénes? Como los opositores políticos. Este fue el caso de muchísimos pensadores liberales y militantes comunistas, que eran pues presos de guerra, soviéticos, incluso la Iglesia de los Testigos de Jehová, hombres homosexuales y hasta discapacitados y enfermos mentales. ¿Okay? Y es así que en 1933 el programa del Partido Nacional Socialista se convirtió en política de Estado. En ese año, en 1933, se prohibió que los judíos, que muchos de los cuales formaban parte de la burocracia del Estado, pues continuaran trabajando en el gobierno y se les relegó a puestos inferiores, simplemente por ser judíos. Un año después, en 1934, el presidente alemán Paul Hindenburg falleció. ¿Quién tomó el poder? El canciller. ¿Y quién era el canciller? Adolf Hitler, convirtiéndose así en el Führer, que es una palabra alemana que significa guía o líder. Y a partir del siguiente año dio inicio a la persecución creciente hacia los judíos en Alemania. Se empezó a perseguir a todas estas personas. Se permitió la propaganda antijudía y se creó un ambiente social de odio hacia este grupo social. En noticias del periódico, películas que se veían en el cine, discursos políticos, libros, folletos y todos los medios de la época se presentaban a los judíos como los causantes del deterioro económico de Alemania. Prácticamente decían, por culpa de los judíos, nos está yendo malísimo. ¿Ok? Y Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda, decía que su intención era mostrar lo que los enemigos de Alemania eran capaces de hacer. A partir de ese momento, a los judíos, que formaban parte importante de las élites intelectuales y empresariales de Alemania, se les mostraba en la prensa como quienes se robaban toda la riqueza de Alemania sin hacer nada, básicamente como parásitos. Y se incluían caricaturas en las que se les representaba como si fueran demonios o gente deforme, y también se decía que secuestraban niños cristianos antes de la Pascua. Pura propaganda. Pero pues la gente comenzó a reaccionar ante esta campaña señalando y agrediendo a todos los judíos, a quienes parecían judíos o incluso a quienes tenían antepasados judíos y ya hubieran abandonado su religión para convertirse en cristianos. Había grandes manifestaciones en plazas públicas contra los judíos y en 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg de pureza racial, que estas leyes pues prohibían el matrimonio entre judíos y no judíos y eliminaban todos sus derechos ciudadanos. Se los consideraba entonces pues menos residentes y aun cuando hubiesen nacido en Alemania no podían votar ni intervenir en asuntos políticos. Se aprobaron nuevas leyes cada vez más severas y se les prohibió ejercer sus profesiones. Ya no recibían atención médica y se les obligó a usar los nombres de Israel en nombre y Sara en mujeres. Es decir, según las leyes, pues todos los hombres serían Israel y todas las mujeres serían Sara. Sus pasaportes se marcaron con una J, símbolo del judaísmo, y se prohibió la entrada a las escuelas a los niños judíos, que después también llegaron a los campos de concentración. Tiempo después, en el año de 1938, Goebbels organizó un ataque masivo a tiendas, almacenes, sinagogas y cementerios judíos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que miles de practicantes del judaísmo, sus hijos o sus nietos fueran detenidos. Y pues se les humilló obligándolos a realizar trabajos como limpieza de las calles, limpieza de fachadas. Otros fueron golpeados y asesinados. Y muchos fueron los casos en que eran los mismos vecinos de años quienes los perseguían, acusaban, humillaban y agredían. O incluso asesinaban a sus conocidos judíos. En poco tiempo las finanzas agredían, pues, de los judíos, las finanzas de los judíos fueron quebrantadas, es decir, se les orilló a ser pobres, incluso cuando les iba muy bien antes de toda esta situación, y sus bienes fueron absorbidos por el gobierno o por el resto de los alemanes. Simultáneamente, el régimen nazi comenzó a deshacerse de otros grupos que consideraban un estorbo para la sociedad. Hitler ordenó de esta forma que se utilizara a los enfermos mentales para experimentos científicos. Les inoculaban enfermedades graves o se probaban en ellos medicinas de alto riesgo.
Los homosexuales eran encarcelados, se probaba en ellos mediante trabajos forzados, y todo ser humano que no era considerado ario o puro podría sufrir una persecución, maltrato o incluso la muerte. Y a partir del año de 1939, el año en el que inició la guerra, Hitler decidió establecer límites dentro de algunas ciudades para confinar ahí a los judíos y a los gitanos. A esas zonas delimitadas dentro de algunas ciudades se les llamó guetos. ¿Ok? Durante el transcurso de la guerra, ya en 1939, ya cuando la guerra había empezado, y a medida que tomaban control de los países vecinos, Hitler mandó establecer guetos en Alemania, en Polonia, en Hungría, en Bielorrusia, Ucrania, Rumania, Lituania y Letonia. Entonces, judíos y gitanos de toda Europa fueron llevados a los guetos para impedir su desplazamiento y controlar así sus actividades. El gueto más grande que establecieron los nazis en Europa fue el gueto de Varsovia, en Polonia. Ahí se confinó no solo a judíos de ese país, sino también fueron llevados muchos judíos expulsados de Alemania. Se calcula que llegaron a vivir ahí hasta 400,000 personas. Sin embargo, esta cifra varió constantemente. Sin embargo, también siempre existió sobrepoblación en el gueto y vivían amontonados y sin mucho orden. Al principio se mantuvieron algunas instituciones, pero poco a poco se les fue dejando en una situación extrema, sin escuelas, sin trabajos, sin autoridades, con escasez de alimentos, casi sin agua, sin luz. Tuvieron que organizarse entre ellos para tratar de sobrevivir. En algún momento trataron de restablecer 3 escuelas primarias, una secundaria, un hospital y un orfanato, pero pues, las actividades religiosas tenían que llevarlas a cabo a escondidas en alguna casa. Por momentos pudieron publicar pequeños periódicos que difundían entre ellos para organizarse mejor y mantener informados a los habitantes del gueto sobre las actividades que se llevaban a cabo. Uno de los mayores logros que alcanzaron los judíos que habitaron en el gueto de Varsovia fue la repartición de sopa gratuita de manera constante. En los momentos más graves, esta sopa llegó a ser el único alimento de 2/3 partes de los judíos que vivieron en esos guetos. Entonces, pues el gobierno alemán, el gobierno nazi, orilló a muchísimos judíos a vivir prácticamente en la miseria, a hacer de su vida algo infrahumano. De eso es de lo que vamos a ver este tema. La próxima ya vamos a ver algo más específico de un campo de exterminio. Por lo pronto, ustedes tienen que realizar esta pequeña tarea, está debajo en la descripción. Es necesario que escuchemos y veamos todo sobre la Segunda Guerra Mundial y lo que termina en los campos de concentración. Eso es todo, muchachos. Nos vemos la próxima semana.